día que tuvo de todo. Vimos mucha acción en el trazado, algunos accidentes importantes, presenciamos progresos sorpresivos por parte de algunos equipos, desilusiones gigantescas para otros, y al final tenemos como resultado un escenario inmejorable en la cima. Tendremos otro capítulo más, en un duelo directo entre dos de los grandes pilotos de la parrilla. Hablemos de todo lo que sucedió en esta clasificación del Gran Premio de Emilia-Romagna. Iba a ser un reto importante para los equipos. Como sabemos, se hacía presente por primera vez el compuesto C6, el más blando de las gamas de Pirelli, y eso como consecuencia entregaba una condicionante importante, que de hecho iba a tener un peso importantísimo más adelante. ¿Por qué? Muy sencillo, los neumáticos blandos solamente iban a tener la vida útil de una sola vuelta para explotar al máximo las prestaciones, es decir, en el segundo intento ya perdía demasiado a comparación, por lo que perder el giro sería catastrófico para los que debían de gestionar al máximo sus gomas en la lucha por la pole o también la salvación en cada filtro. Ingenieros y pilotos necesitaban una sincronización perfecta para no sufrir con el tráfico o algún incidente que pudiera llegar a suceder. Eso evidentemente incrementaba la complejidad de esta quali. Los corredores salieron de inmediato cuando se anunció la bandera verde. El trazado aún estaba frío. Se necesitaban de algunas vueltas para colocar en temperatura el asfalto, incrementar el engomado, por lo que la evolución iba a ser progresiva, o por lo menos eso se estaba esperando. Llegaron las primeras referencias con tiempos aún altos, estaban experimentando las primeras sensaciones del circuito, y de inmediato comenzaron a incrementar la intensidad. Debían de ser cautelosos porque cualquier error se iba a pagar caro aquí. Comenzaron las vueltas para tratar de recortar las primeras referencias, en este caso Albon estaba en primera posición con su Williams 1.16.164, seguido de un Alonso que estaba siendo mucho más consistente. Las mejoras del Aston Martin parecía que surtían efecto por fin. Los McLaren, los Red Bull, los Mercedes estaban en vuelta, y cuando estábamos a punto de ver su resultado, vimos la primera pausa en el circuito. Hablamos de un accidente muy fuerte de Yuki Tsunoda en el que destrozó su RB21, provocando una bandera roja. Por supuesto, lo positivo es que el piloto japonés se encontraba bien físicamente. Fue una pausa importante, varios minutos, aunque el tiempo se pausó. Quedaban aún 12 en esta sesión para que los líderes pudieran mejorar y los que estaban en la zona baja trataran de pasar este filtro. Los pilotos salieron de inmediato en cuanto se reanudó la bandera verde. Comenzaron la actividad los 19 hombres que estaban todavía en la contienda. Comenzaron a ejecutar sus giros y la gran referencia en este caso era Max Verstappen con un tiempo muy fuerte. Hablamos del 1.15.175. Fue un giro impresionante que ejecutaba con neumáticos usados. Como recordamos, su vuelta había sido interrumpida por su compañero de equipo. Los demás corredores también intentaron la salvación con gomas usadas, excepto los que no habían salido antes del accidente de Yuki. Los Alpine tenían nuevas en este caso, y eso podía darles buenas oportunidades de posicionarse más adelante. Teníamos una referencia muy interesante, Verstappen siendo el líder como ya te había comentado, seguido de Piastri a 325 milésimas. Alonso se mantenía tercero, Russell cuarto, Gasly quinto. Y hablando de quienes se encontraban en ese momento en riesgo, eran Hülkenberg, Bortoleto, Burman, Ocon y evidentemente Tsunoda, que ya no podía registrar cronos. Al límite estaba Hadjar, Colapinto y Lawson en 13º, 14º y 15º puesto. Cuando faltaban 3 minutos, los pilotos salieron para tratar de cronometrar una mejor vuelta, algunos con neumáticos usados, otros ya habían montado nuevos. Este era el momento crucial de la Q1. Todo se iba a definir en los últimos segundos una vez más. Corredores en medio de su vuelta tratando de mejorar esos sectores. Y cuando estábamos en la parte crucial de esta definición, tuvimos otra pausa. Esto ya fue en los últimos segundos, lo que impidió que varios cerraran su último giro. En este caso, Franco Colapinto era quien había tocado el muro. El argentino había perdido la parte trasera de su monoplaza. Destrozó por completo la parte delantera de ese Alpine. Afortunadamente, y como siempre lo comentamos, lo más importante es que el piloto salió ileso. Este es un inicio complicado para Colapinto. Por supuesto que se activó el protocolo de bandera roja y con esto llegaba al final de esta Q1. Los descartados en este punto eran Lawson, Hülkenberg, Ocon, Burman y Tsunoda. Colapinto con su primer
primer tiempo había quedado por arriba de ellos, pero al quedar fuera de lucha, le era imposible marcar tiempos para la Q2, por lo que estaba ya condicionado a quedarse en la 15ª plaza de la parrilla de salida para el Gran Premio de Imola. Todavía quedaba mucha historia en esta quali y las sorpresas estaban a punto de llegar. Nota importante, como sabemos en el protocolo de bandera roja el pit lane se encuentra cerrado. Alpine cometió un error y lanzó antes a Franco Colapinto. Los comisarios iniciaron una investigación y por esta misma razón tiene una penalización en la parrilla de salida. Es decir, mañana el argentino comienza desde la 16ª posición. Llegamos a la Q2, tardó mucho en reiniciarse toda la acción en el trazado, pero en cuanto se anunció que se reactivaba, Bortoleto salió de inmediato del pit lane. Unos segundos después Verstappen con neumáticos nuevos blandos. Algunos corredores se mantenían en los boxes, como por ejemplo los McLaren, estaban esperando el momento correcto. El tráfico iba a ser una condicionante todavía. Hablamos de 15 pilotos en el trazado. Cuando el neerlandés pasó por la línea de meta en esa primera vuelta, registró el 1:15.400. El primer sector estaba haciendo la gran fuerza para Red Bull, aunque había sido un tiempo un poco más alto de lo que había dejado en la Quali 1. Y esto dejó ver un factor muy interesante. A los pilotos les estaba costando mucho trabajo sacar el máximo rendimiento de esos neumáticos C6. Los Ferrari también estaban intentando hacer algo más, aunque el SF25 parecía que no tenía esa capacidad de estar al frente. Se quedaron a 2 y 3 décimas respectivamente, con Leclerc siendo el más veloz y el más cercano a Verstappen. Russell comenzaba a encontrar un buen funcionamiento con su W16. Se quedó segundo a 1 décima de Max, un buen progreso por parte de Mercedes hasta ese momento. Unos segundos después, McLaren respondía con sus dos pilotos destrozando las referencias en los 3 sectores. Lando consiguió la primera posición con el 1:15.261 y de inmediato Piastri cerró su giro siendo el más veloz de todos, con una ventaja mínima de solamente 20 milésimas a comparación de su compañero de equipo. Los pilotos en riesgo en ese preciso momento eran Stroll, Gasly, Albon y Bortoleto. Recuerda que Colapinto ya no podía participar, estaba condicionado a esa 15ª posición en la quali. Cuando faltaban 3 minutos y medio para el final de esta Q2, todos salieron para tratar de mejorar sus tiempos. Solo Piastri, Norris y Verstappen estaban fuera de peligro de eliminación. Y acá vimos grandes revelaciones. A pesar de que los Ferrari lanzaron vuelta con gomas nuevas, no pudieron mejorar demasiado y de hecho estaban en un peligro latente por ser descartados. Especialmente Hamilton se encontraba muy lejos, a medio segundo de la referencia. Nos encontramos en la parte final. Presenciamos cosas que nadie había imaginado al principio. Para empezar, Carlos Sainz se colocaba primero con ese Williams que rindió muy bien con los blandos nuevos. Gran potencial el que mostraba el FW46. Pero no solamente eso, Aston Martin pudo conseguir su pase doble para la Q3. Sus dos corredores escalaron posiciones y estaban en zona de puntos inmediata, pasando a la Quali 3 por primera vez en todo el año. Doble alegría para ellos porque estamos hablando de Alonso y Stroll. Parece que las mejoras estaban rindiendo con los ajustes que ejecutaron luego de la práctica libre número 3, pero además lo estaban consiguiendo con los neumáticos de compuesto medio, lo que fue una gran jugada estratégica por parte de Aston Martin. Hasta este instante, todo indica que ese compuesto es el que rinde mejor en el asfalto de Imola. La gran decepción en este caso, una vez más, fue Ferrari. Sí, los cabalinos siendo los cabalinos una vez más. Los dos pilotos quedaron fuera después de que Leclerc y Hamilton no consiguieron progresar, y eso solo habla de un auto escarlata extremadamente inferior. En esta ocasión, no solo fueron superados por los Williams, también por los Aston Martin y Alpine. Las evoluciones no entregaron absolutamente nada en cuanto a prestaciones para sus dos corredores. Una lástima para lo que es su primer gran premio de casa del año. También se ve complicado que puedan llegar a aspirar a algo más que solamente la zona de puntos. Los eliminados fueron Leclerc, Hamilton, Antonelli, Bortoleto y Colapinto. También hay que hacerle una mención a Antonelli, que no pudo entregar algo más en lo que también es el gran premio en el que está en casa. Una lástima para el joven piloto de Mercedes. Te recuerdo que si te gustan este tipo de resúmenes, déjanos tu like, suscríbete para que siempre estés bien informado acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1.
Era el momento clímax de la clasificación, la Q3 por la definición en la pole position. Era importante hacer 2 intentos, 2 giros efectivos. Habían diferentes estrategias posibles en este caso. La primera era iniciar con neumáticos blandos usados, para el segundo intento con nuevos. La segunda posibilidad era neumáticos blandos nuevos para el primer intento, y para la segunda usados apelando más a que el trazado se encontrara en mejores condiciones. El tercero, por supuesto, iba a ser para quienes habían administrado mejor sus juegos de gomas, es decir, 2 intentos con neumáticos blandos nuevos. Aunque al final nos entregaron una cuarta opción, ya verás a qué me refiero. Anunciaron la bandera verde y de inmediato salieron los 2 Aston Martin, los 2 McLaren y el Red Bull de Verstappen. Los claros contendientes por la pole eran ambos MSL39 y el RB21. Red Bull había hecho grandes avances en esa noche y también en la práctica libre número 3. Le estaba dando posibilidades al neerlandés para poder estar en la lucha de la primera fila. Los 2 monoplaza del equipo papaya estaban perfectamente equilibrados en los 3 sectores. Verstappen estaba apostándolo todo por el primero en particular. Los primeros en mostrarnos tiempos de referencia fueron los AMR25. Stroll se colocaba primero con el 1.15.767, Alonso por debajo con el 1.15.853. En ese momento se encontraban Norris, Piastri y Verstappen en vuelta, y como se esperaba, Max estaba siendo muy fuerte en ese primer sector, colocando récord absoluto. Lando Norris fue el primero que colocó vuelta con el 1.14.962. Un gran tiempo, pero tanto su compañero de equipo como el mismo Verstappen estaban recortando todavía más. Oscar se quedaba con el récord absoluto del segundo sector y el 1.14.821, primer puesto provisional. Max debía definirlo todo en el tercero, y cuando pasó por la línea de meta, cronometró el 1.14.772. Solamente media décima separaban a Piastri del Red Bull. Cuando el Mercedes de Russell culminó su vuelta, quedó más lejos de lo que se pensaba, 267 milésimas. Cuando la primera tanda terminó, las posiciones eran las siguientes: Verstappen, Piastri, Norris, Russell, Hadjar, Stroll, Alonso, Sainz, Albon y Gasly. Pero todavía tenían tiempo para un giro más, y donde todo se iba a definir. Cuando faltaban 3 minutos y medio, todos los corredores salieron al pit lane. Momento crucial para todos ellos, no había rango para errores. La diferencia era mínima, tanto para quienes peleaban por la pole position como para las posiciones en esa zona intermedia. Verstappen, Norris y Piastri habían colocado neumáticos blandos nuevos, pero veíamos otro tipo de estrategias. Alonso había montado neumáticos medios usados, al igual que su compañero de equipo Stroll. No eran los únicos. De hecho, Russell montó neumáticos nuevos medios, y con eso intentaba sacar el máximo provecho, como lo llegaron a hacer los AMR25 en la Quali 2. Iba a ser un cierre emocionante. Faltaba 1 minuto con 20 segundos cuando todos comenzaron su última vuelta. Piastri es quien se había anticipado para abrir la vuelta. Estaba haciendo la referencia en ese momento. En el primer sector estaba perdiendo 65 milésimas a comparación de Max, pero estaba cronometrando récord personal. Para el segundo reafirmaba su superioridad, quedándose con el récord absoluto. En el tercero, desgraciadamente para el australiano, se encontró con tráfico, lo que le hizo perder décimas valiosas. De hecho, hizo peor tiempo que en la primera vuelta. Aún así, estaba recortando 1 décima para quedarse en ese momento con la primera posición, 1.14.670. Mientras tanto, su compañero de equipo se estaba quedando con el récord personal del primer sector. Parecía que Norris estaba siendo también un firme contendiente, pero una vez más cometió errores en los momentos de más tensión. En el segundo sector perdió muchísimo tiempo. Cuando culminó estaba con un déficit de 346 milésimas, prácticamente fuera de la pelea. Pero Verstappen, por otro lado, había hecho una vez más el récord absoluto del primer sector, restando 182 milésimas cuando terminó esa primera parte del trazado. Cuando terminó el segundo sector, territorio McLaren, se encontraba con una pérdida mínima de apenas 47 milésimas. Todo se iba a definir en el tercer sector. El tiempo a batir era el 1.14.670 del australiano, y cuando Verstappen pasó por la línea de meta, se quedaba con el 1.14.704. Apenas una diferencia de 34 milésimas lo separaron, lo suficiente para que ese McLaren se quedara con la pole position. No
Norris estaba quedando muy lejos. En ese momento era tercero, pero llegó un gran golpe para él porque Russell traducía su estrategia de neumáticos medios a una tercera posición, 137 milésimas a diferencia de Piastri. Una cercanía muy importante la que tenían los tres primeros puestos. Alonso, por otro lado, también estaba siendo muy fuerte este fin de semana. El asturiano se quedaba en una quinta plaza. Un gran trabajo lo que habían hecho sus ingenieros, traduciendo las mejoras en un salto exponencial de calidad en este compromiso. El orden final en este top 10 fue Piastri, Verstappen, Russell, Norris, Alonso, Sainz y Albon, que estaban sorprendiendo mucho. Fueron bastante fuertes a pesar de ser de los equipos que no llevaron actualizaciones. En la octava plaza se quedaba Stroll, Hadjar noveno, Gasly décimo. Tenemos un panorama inmejorable para mañana, otro duelo más entre Piastri y Verstappen. Ya hemos visto en el pasado que ellos dos van al límite en cada curva y las peleas que nos han mostrado a lo largo de esta temporada que apenas va iniciando. Oscar está demostrando que en este momento es el principal contendiente por la corona y Verstappen está dejando claro que no le va a dejar nada sencillo que le quite su título. Mención importante para los Aston Martin. Gran trabajo el que demostraron en esta clasificación. Un rendimiento muy positivo. Falta ver su ritmo de carrera. Williams también reafirmando que en este instante son la fuerza dominante de la zona media. La competencia es intensa ahí. Gasly, por otro lado, va a tener una labor complicada. Quedarse con esa última unidad va a ser muy complicado porque los Ferrari están justamente detrás. Veremos qué es lo que nos muestra mañana ese Alpine. Acá te dejo los horarios que nos esperan para el Gran Premio de Emilia-Romagna y no te pierdas de absolutamente nada. Recuerda que si te gustan este tipo de resúmenes, dale like, suscríbete para que siempre estés bien informado acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Como siempre, yo te agradezco por haber visto el video hasta el final. Nos vemos mañana en el resumen del evento principal, el Gran Premio que se desarrolla en el circuito de Enzo Edino Ferrari.